Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. En esta clase damos comienzo al curso de bases de datos. En este curso vamos a ver algunos temas interesantes. Entre ellos vamos a ver SQL, no sé por qué pasó eso, SQL, vamos a ver Power BI, vamos a ver Snowflake y vamos a ver cómo podemos hacer todo esto también con Python. Muy bien, entonces vamos a ver estos 4 temas. En la clase de hoy nos vamos a enfocar un poco en la teoría y en el software que necesitamos para poder seguir el curso. ¿Qué es una base de datos? Nosotros realmente estamos familiarizados en nuestra mayoría con Excel. Entonces, en Excel lo que nosotros tenemos es una hoja, y en esta hoja tenemos un numerito acá, que nos dice qué línea estamos viendo, y usualmente lo que hace es que el primer renglón, nosotros le vamos a poner el nombre a la columna. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una base de datos con mis clientes, yo podría poner aquí en la primera columna, podría poner el nombre, vamos a ponerlo name, y luego más adelante podría poner, por ejemplo, el email, y luego más adelante podría poner el número telefónico. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto en Excel, entendemos rápidamente que nosotros tenemos 3 columnas en nuestra tabla. Tenemos nombre, email y el teléfono. Y luego cada uno de los renglones, nosotros le vamos a poner el valor de una persona. Entonces nosotros aquí en este podríamos poner a nuestro primer cliente, su email y su teléfono. Esto es lo que se conoce en programación como una estructura relacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos relacionando, digamos, esta casilla, la estamos relacionando con 2 cosas. La estamos relacionando con el email y con esta observación. Entonces nosotros sabemos que esta casilla como tal nos está diciendo de esta persona su email. Entonces, esto es bastante poderoso porque a partir de acá nosotros podemos crear estructuras relacionales, donde nosotros vamos a tener, como en matemáticas, pequeñas coordenadas. Entonces nosotros vamos a saber, digamos, que la coordenada, vamos a ponerle 2,2, se está refiriendo al cliente 2 en la columna 2. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener este tipo de estructuras. Y ahora lo importante es que Excel no es una base de datos. Excel simplemente es una herramienta que nosotros vamos a poder utilizar para almacenar datos y manejarlos. Pero esto no es como tal una base de datos. Una base de datos va a ser una estructura que tiene ciertas propiedades a la cual nosotros le vamos a poder pedir queries o llamadas. Entonces nosotros vamos a poder pedirle a una base de datos que nos devuelva datos con un lenguaje estandarizado. Ese lenguaje estandarizado es lo que se conoce como SQL. Entonces, el debate de si SQL es un lenguaje de programación o no, no tiene mucho sentido, porque realmente la L, que es Standardized Query Language, la L no se está refiriendo a que sea un lenguaje de programación, se está refiriendo a que es un lenguaje para comunicarte con base de datos. Entonces es el lenguaje que todo mundo utiliza para que las bases de datos lo entiendan. La idea es la siguiente. Nosotros somos esta personita, vamos a ponernos acá, y nosotros nos queremos comunicar con una base de datos para pedir la información que necesitamos para un proyecto. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a comunicarnos con ella? Nos vamos a comunicar de manera muy sencilla a través de SQL. Sucede que no siempre esta base de datos vive en nuestra computadora. Hay veces que esta base de datos puede, por ejemplo, vivir en Internet. Entonces, ¿qué hacemos si esta base de datos no funciona en nuestra computadora? Aunque nosotros podamos comunicarnos con SQL, vamos a necesitar algunas herramientas extras para poder hacer una conexión con pues, el servidor que tiene la base de datos, porque no vive en nuestra computadora. Y aquí es donde aparecen ciertas herramientas que son muy útiles, por ejemplo, PostgreSQL o MySQL. Entonces, estas herramientas nos van a dar una metodología para nosotros, utilizando SQL, poder conectarnos con una base de datos que no vive en nuestra computadora. Tal vez almacenar esa base de datos también en Internet, etcétera, etcétera. Entonces, aunque seguimos escribiendo en SQL, lo estamos haciendo mediante un sistema que nos ayuda a que lo hagamos desde Internet. Muy bien. Y puede suceder también que nosotros no queramos únicamente hacer una llamada simple. Cuando nosotros hacemos una llamada, lo que nos regresa la base de datos son unos datos, o sea, nos regresa pues la respuesta. Entonces nosotros aquí le hicimos lo que se va a conocer como un query y nos va a regresar una respuesta, entonces nos va a regresar data. Puede que nosotros estemos en la situación donde, ¿qué hacemos ahora con esa data? Yo no únicamente quería la data, sino que yo quería que esta data yo le pudiera ajustar tal vez una regresión lineal. Entonces, si me está devolviendo una base de datos que tiene aquí su índice, que tiene su columna, digo sus renglones, y que tiene 2 columnas, puede que yo lo que quiera hacer es a esta base de datos
graficarla, digamos, y ajustarle a una regresión lineal, lo que a mí me gustaría hacer. SQL no nos va a poder ayudar a hacer eso, porque SQL lo único que está haciendo es esta sección de acá. Solo nos está permitiendo hacer queries y que nos regrese data. ¿Cómo vamos a hacer esta otra sección? Y ahí es donde entra Python o el lenguaje de programación de su elección, porque entonces nosotros vamos a agregar un pasito intermedio. Lo vamos a agregar acá. Vamos a ponerlo con esta figura. Y nosotros lo vamos a hacer a partir de un lenguaje de programación. En este caso, en este curso, vamos a utilizar Python. Entonces vamos a poner aquí Python. Nosotros le vamos a preguntar a Python con lenguaje de Python. Python le va a preguntar a la base de datos con lenguaje de SQL. Y la base de datos siempre lo que va a regresar es pues, la respuesta en datos. Entonces le va a regresar a Python la respuesta. Y entonces nosotros con Python podemos utilizar todo lo que queramos y que nos dé la respuesta, el modelo, lo que nosotros queramos hacer, pero ya trabajado. Entonces, es necesario saber SQL porque al final de cuentas las instrucciones que le damos acá, en esta sección, tienen que tener lógica de SQL. Es decir, tenemos que saber qué existe en SQL para poder pedírselo desde el lenguaje del Python y que Python lo pueda hacer acá. Muy bien, entonces esa es la motivación de qué es lo que son las bases de datos. Ahorita vamos a ver un poquito más de teoría avanzada y todo esto lo vamos a ver con práctica alrededor de los cursos. ¿Para qué nos van a servir las bases de datos? Bueno, primero que nada, nos van a servir para almacenar data. Entonces nosotros vamos a poder guardar datos y que estos queden seguros y de manera estructurada. Entonces también nos van a servir para organizar data. No es lo mismo almacenar data que organizarlo. Cuando nosotros organizamos una buena base de datos, necesitamos hacer una cosa que se llama arquitectura de la base de datos. Y de hecho esto es bastante padre. Yo me dedico bastante a esto cuando hago aplicaciones y me gusta mucho. Lo que tú creas es un sistema donde vamos a dar el ejemplo. Entonces hagamos un ejemplo rápido. Supongamos que nosotros tenemos un negocio. Vamos a poner un negocio online de cursos. Entonces, supongamos que tenemos un negocio online de cursos y nosotros tenemos una tabla que es lo que puedes hacer en Excel, básicamente una hoja, un spreadsheet, y esta hoja va a ser cursos. Entonces aquí yo voy a poner todos los cursos que tengo. Pero yo también podría tener una tabla de clientes y una tabla de contenido. Entonces, ¿cómo yo voy a relacionar esto? Es interesante, porque cada curso va a tener contenido y cada cliente va a poder acceder a los cursos y a partir de ahí va a poder ver cierto contenido. Entonces nosotros tenemos como toda una serie de conexiones en la cual si nosotros querríamos preguntar fácilmente la pregunta, ¿qué cursos, qué contenido puede ver el cliente? Vamos a ponerle A. Esto se puede responder de manera sencilla si nosotros tenemos una buena arquitectura de base de datos, porque lo que haríamos es encontraríamos a ese cliente, veríamos qué curso está inscrito ese cliente, y entonces podríamos ver toda la cantidad de cursos que ese cliente puede acceder. Y entonces nuestra respuesta es bastante sencilla. Lo que no es sencillo es crear una arquitectura que tenga sentido y que sea bonito. Para eso sí nos vamos a tener que sentar, pensarlo nosotros y decidirla. Esto es algo que no nos va a ayudar tanto la inteligencia artificial, a menos que le expliquemos de manera completa nuestro proyecto y nuestra idea. No es tan sencillo como preguntar cuál es el comando para hacer una base de datos. Nosotros tenemos que planear cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las posibles preguntas que podría llegar a ser un cliente o un usuario. Todas estas preguntas van a definir nuestra arquitectura. Muy bien, entonces, eso es un poco sobre la organización de las bases de datos. ¿Qué más vamos a poder hacer con las bases de datos? Bueno, lo importante es que nosotros vamos a poder hacer queries a la data. ¿Cuáles son las queries más comunes y que las vamos a estar utilizando todo el tiempo? Entonces, supongamos que tienen una base de datos. Hay algo muy común y que son las operaciones CRUD. Ok, entonces, ¿qué son las operaciones CRUD? Esto lo van a ver en todos lados y es con lo que se comienza cuando estás viendo bases de datos. Las operaciones CRUD son create, es decir, vas a poder crear nuevos objetos, crear tablas o crear una base de datos. Vas a poder read, es decir, vas a poder ver esos datos o subconjuntos de esos datos. Vas a poder hacer un update, es decir, si tú le quieres cambiar el valor a alguno de esos datos, lo vas a poder hacer desde SQL. Y vas a poder delete, es decir, vamos a poder eliminar una observación. Si se dan cuenta, la mayoría de las aplicaciones que existen allá afuera son CRUD. Cuando empezó Instagram, realmente en Instagram solo podías crear un post, ver los posts de otras personas. Si te equivocaste a la hora que pusiste un caption o lo que quieras, lo podías actualizar.
Y si no te gustaba tu post, lo podías eliminar. Y eso era básicamente Instagram. Después fue avanzando y fueron apareciendo más cosas, pero inició como una aplicación CRUD. La mayoría de las aplicaciones allá afuera van a ser CRUD. Muy bien. ¿Y qué otras operaciones vamos a poder hacer con las queries? Vamos a poder hacer joins, que son bastante útiles. Y es, si yo tengo dos tablas, imaginemos que tengo una tabla de clientes y una tabla de cursos. Si yo quisiera de estas dos tablas que mi resultado fuese una sola tabla que me diera cierta información, yo puedo juntar estas dos tablas de cierta manera en esta tabla final y voy a poder tener una base de datos que tal vez es la que mi proyecto necesita. Lo que van a ver es que las bases de datos usualmente tienen muchas tablas, pero para tu proyecto usualmente no necesitas tanto. Solo necesitas una bonita hoja que puedas luego pasar a Excel y que la gente la pueda ver y que la gente la pueda manipular o que tú lo puedas hacer en Python. Entonces, joins nos van a permitir juntar estas tablas en una sola tabla. Excelente. Y después vamos a poder hacer queries un poco más avanzadas con condicionales. Por ejemplo, entonces vamos a poner aquí conditionals. Supongamos que yo tengo una tabla donde tengo todos mis cursos. Yo aquí en las columnas tengo el name del curso, tengo el cost del curso y tengo cuándo comienza. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera darle a mi página web todos los cursos que aún no han comenzado? Entonces, la columna que a mí me interesaría es esta, la de Start. Yo puedo hacer un filtrado de mis cursos para que únicamente me entregue los cursos que no han comenzado, supongamos que son estos. Entonces, yo puedo extraer estos cursos y mostrarlos en mi página web. Y así la gente va a poder ver los cursos que vienen. Y van a poder únicamente ver esto en vez de todos los cursos que tal vez yo no quiero eliminar de mi base de datos porque son útiles. Y no tiene sentido hacer otra tabla, porque pues yo todo lo quiero guardar en la tabla cursos. Muy bien, entonces es un poco de lo que se puede hacer con base de datos. Excelente. Me gustaría ver un tema más antes de avanzar el software que vamos a necesitar para este curso, y es el concepto de las llaves. Esto es algo muy útil y por lo cual vale la pena también saber SQL y no quedarte en Excel. Supongamos con el mismo ejemplo que yo tengo dos tablas. Esta es la base de datos de mi empresa de cursos online. Yo aquí voy a tener la base de datos de clientes y voy a tener la base de datos de cursos. ¿Cómo puedo yo hacerle entender a mi base de datos que ciertos clientes tienen ciertos cursos? Bueno, algo importantísimo de SQL y de las bases de datos es que siempre empiezan con un ID. Entonces, vamos a ponerle aquí que este va a ser el client ID. Esta columna va a ser el client ID. Y vamos a ponerle que esta columna va a ser el course ID, la primerita. Y después podemos tener más nombres de las columnas, lo que quieras. Si nosotros aquí tenemos una relación, vamos a ponerla así. Tenemos una relación extra, otra columnita, y esta columnita nosotros le ponemos el nombre de client ID. Realmente no se tiene que llamar así, pero para que se entienda mejor. Nosotros vamos a tener dos tipos de llaves en este caso, y así la vamos a llamar llaves. Esta primera llave, en ambos cursos, es la que vamos a conocer como la primary key. Y esa es la que nos va a decir que esa columna en particular es la llave primaria. Y a partir de esa columna es como nosotros vamos a identificar a cada uno de los renglones. Es decir, si yo aquí tengo el curso de Python, vamos a ponerlo con azulito, aquí yo tengo el curso de Python, puede que su ID sea 1. Entonces yo voy a poder saber que el curso 1 es Python y siempre lo voy a poder identificar así. No importa si yo cambio sus valores, etc. Este renglón le pertenece al curso de Python. Muy bien. Si yo quisiera saber a qué cursos está incluido cada cliente, yo lo que tendría que hacer es buscar el cliente que me interesa, supongamos que es el cliente 1, y tendría que ver en la columna Client ID todos los renglones que tengan un 1. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos estos dos. Y entonces yo rápidamente podría hacer un query y decir, ok, si yo quiero encontrar los cursos del cliente 1, voy a checar esta columna y voy a ver todos los que tienen, todos los cursos que tienen el valor 1 en ese renglón. Y esos son los cursos en los cuales está inscrito el cliente. Este tipo de columna se le va a llamar foreign key. Y estamos haciendo referencia a esta tabla mediante estas columnas. Entonces esta columna hace referencia a esta otra columna.
Esos son los conceptos que necesitamos un poco para iniciarnos con SQL. Todo lo demás es bastante sencillo y lo van a ver. No tiene tanta dificultad aprender SQL. Lo más difícil de las bases de datos es planear cuáles son nuestras necesidades y construir las tablas de tal manera que satisfagan las preguntas que nosotros les podamos hacer. Muy bien. Entonces, con eso nosotros terminamos esta introducción a qué son bases de datos. Más adelante en cada uno de los pasos les vamos a recordar cuáles son las propiedades y cuáles son los comandos. Ahora sí lo que necesitamos es qué vamos a instalar nosotros para poder seguir este curso. En la clase de hoy yo les voy a mostrar cómo se puede instalar PostgreSQL y cómo vamos a poder utilizar pgadmin. Y también les voy a enseñar cómo se puede descargar Python. Y en la clase de mañana, y conforme vayamos viendo los temas de Power BI o Snowflakes, vamos a justamente descargar todo esto. Entonces, para comenzar, únicamente vamos a aprender estas tres cositas. Y es bastante sencillo. Entonces, vamos a comenzar por lo más sencillo, que es Python. Vamos a aprender a descargar Python. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo que necesito es irme aquí a un buscador nuevo y simplemente voy a poner download Python. Voy a entrar a la página oficial, que es python.org, y lo que voy a hacer es descargarlo. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo, pero una vez que se descargue, nosotros vamos a poder inicializar el instalador. Una cosa importante del instalador que me gustaría decir es que cuando nosotros lo instalemos, cuando nos aparezca, va a haber aquí una casillita, justo en el inicio, que va a decir Add Python to Path. Lo importante es que nosotros seleccionemos esta casilla, que le demos que sí queremos agregar el Python al path. Y eso es todo. Después únicamente le podemos dar siguiente, 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 y ya tendremos Python instalado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo instalamos bien? Es bastante sencillo. Lo único que necesito es entrar a mi terminal, entonces pueden escribir terminal, o pueden escribir cmd, o si están en Mac, pueden simplemente ir a la consola, entonces voy a escribir cmd. Y lo que voy a poner aquí es Python. Si lo instalaron bien, les va a aparecer el modelo de Python que instalaron, y les van a aparecer estas tres rayitas. Eso significa que ustedes ya pueden hablar Python con su computadora. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo pusiera 1 más 2, me va a dar 3. Muy bien. Yo también podría intentar instalar algo. Entonces yo aquí pongo pip install y vamos a instalar, no sé, NumPy. Cuando yo haga esto, aquí me está dando un invalid syntax. Y no le está gustando eso, por alguna razón. Pero si lo hacemos desde otra terminal, aquí vamos a poder poner pip install NumPy, y eso sí debería funcionar. Y bueno, aquí me está diciendo que yo ya tengo instalado NumPy en mi paquetería. Ok, entonces vamos a poder instalar cosas externas que nosotros queramos estar utilizando. Y eso es bastante útil. Entonces, todo eso se logra si nosotros le ponemos add Python to path, que podamos interactuar con Python desde las terminales. Y si no lo hacen, van a tener que desinstalar Python y volverlo a instalar para que funcione bien. Muy bien, entonces eso es bastante sencillo. Ahora, lo que vamos a hacer es instalar PostgreSQL. Va a ser igual de sencillo, lo único que tenemos que poner aquí es download PostgreSQL. Y vamos a entrar a la paginita del elefante, entonces a postgresql.org. Y aquí nos va a salir downloads. Vamos a elegir para qué sistema operativo nosotros lo vamos a hacer, entonces yo voy a elegir Windows. Y aquí me va a dar una nota con qué versiones se puede utilizar. Pero donde lo voy a instalar es aquí donde dice Download the Installer. Entonces le voy a dar clic y lo voy a descargar, en mi caso, para Windows. Yo ya tengo esto instalado y lo que les quiero decir es que la instalación de PostgreSQL es un poco tardada. Entonces la instalación de PostgreSQL les va a tardar aproximadamente, entonces la install de PostgreSQL les va a tardar aproximadamente unos 30 minutos. Entonces es un poco lento todo lo que se tiene que instalar, pero es bastante sencillo. Solo le tienen que estar dando siguiente, 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 siguiente. Luego, va a llegar un punto donde les va a pedir que ustedes pongan un username y un password. Password. El username les va a sugerir uno. Dejen ese username. Muy seguramente el username que les va a dar es Postgre. Déjenlo, ¿ok? Entonces no pasa nada, ese se puede quedar igual. Y les va a dar un localhost, también déjenlo así. Lo único importante que ustedes tienen que cambiar a la hora de instalar PostgreSQL es esta contraseña. Y esta contraseña yo les recomiendo que elijan una que sea sencilla de que se acuerden, porque la vamos a utilizar mucho.
Entonces, muchas veces vamos a tener que dar la contraseña. Siempre la vamos a tener que estar dando y dando y dando si queremos hacer operaciones. Entonces, pongan una contraseña que ustedes se puedan recordar. Y eso es realmente todo lo que necesitamos para instalar Python y PostgreSQL. Recuerden, en Python simplemente hay que asegurarnos de darle clic en agregar Python al path y en PostgreSQL de seleccionar una contraseña que nos vayamos a acordar. Todo lo demás lo podemos dejar exactamente igual como nos está diciendo el instalador y darle siguiente, siguiente, siguiente. Si hicimos bien todo el trabajo, vamos a poder nosotros ver en nuestro buscador una cosa que se llama pgadmin. Entonces, este pgadmin es lo que se va a instalar adicionalmente cuando están descargando PostgreSQL. Y es donde nosotros vamos a poder manejar las bases de datos. Entonces voy a darle clic. Y también tarda tantito en abrirse. Ahí está. Entonces miren, pgadmin dice Management Tools for PostgreSQL. Y nosotros vamos a poder aquí hacer bases de datos y comandos de base de datos de una manera bastante sencilla. Y también vamos a poder descargar bases de datos tal vez que queramos trabajar, que no son nuestras, y lo vamos a poder manejar desde aquí. Por ejemplo, yo para mis proyectos de aplicaciones creo mis bases de datos desde Python, pero las manejo y las veo desde pgadmin para que me sea más sencillo hacerlo. Entonces, tarda tantito en que se inicialice. Vamos a esperar un segundito. Y vamos a ver esto. Entonces aquí yo le voy a dar server. Y la primera vez que ustedes le den clic les va a pedir su contraseña. Entonces aquí le van a tener que poner la contraseña que eligieron en el instalador. Y le voy a dar clic derecho y le voy a poner create. Entonces vamos a crear una. De hecho, quiero abrir esto. Ahí está. Le di doble clic. Y me voy a ir a databases. Yo tengo aquí algunas databases que estoy trabajando. Por ejemplo, esta es de un proyecto. Aquí tengo otras. Pero aquí en databases yo le voy a dar clic derecho y le voy a poner create. Y le voy a poner que quiero crear una nueva base de datos. Y le tengo que poner el nombre. Entonces vamos a ponerle curso SQL. Perfecto. Y aquí yo le podría dar un comentario o no. Y simplemente lo voy a guardar. De esta manera, aquí yo tengo mi base de datos de SQL. Y miren todo lo que me permite hacer. Voy a cerrar lo otro más para que sea más bonito esto. Voy a poder ver mis event triggers. Voy a poder ver el lenguaje que estoy utilizando y los esquemas. Todo esto va a tener más sentido en siguientes clases. Pero si yo a este nuevo database le doy clic derecho, yo aquí voy a poder abrir Query Tool. Muy bien. Excelente. Entonces yo aquí voy a poder empezar a trabajar con mi base de datos. Lo primero que voy a hacer es crear una tabla. Entonces le voy a poner create, que es el comando, y luego le voy a poner qué es lo que quiero crear. Yo quiero crear la tabla table. Yo quiero crear una table y le voy a poner aquí el nombre. Entonces le voy a poner el nombre clients. Muy bien. Luego lo que voy a hacer es con paréntesis y voy a empezar a escribir. Entonces yo quiero crear una columna y aquí la columna va a ser client ID. Y luego lo que yo le voy a poner es que quiero que esto sea un serial. Muy bien. Y también le voy a poner que quiero que sea un foreign key. Muy bien. Después le voy a poner una coma y le voy a poner que yo quiero también el client name. Y aquí yo le voy a poner que quiero que sea texto. Y le voy a poner que yo quiero que esto sea not null. Muy bien. Finalmente, a mí me gustaría poner un client mail. Y también va a ser texto. Pero en este caso a mí me gustaría que esta columna tenga el constraint de unique. Y también le voy a poner not null. ¿Qué significa lo que estoy haciendo? Entonces en este caso yo estoy diciendo que me gustaría crear una nueva tabla que va a tener 3 columnas. Entonces nosotros vamos a tener el client ID, que es la primerita. Vamos a tener el client name y el client mail y el client name. Entonces vamos a poner estas otras dos. Muy bien. Entonces tenemos esto. Este primer renglón únicamente está diciendo cómo se llaman nuestras columnas. Ahora bien, esta primera columna le estoy diciendo que quiero que sea serial. ¿Por qué le estoy poniendo que sea serial? Porque a mí me gustaría no tener que preocuparme por yo darle el ID a cada uno de los clientes. Me gustaría que empiecen 1 y que el siguiente cliente que se agregue sea el 2 y el siguiente cliente que se agrega sea el 3, etcétera, etcétera. Ahora, le estoy diciendo que esta va a ser mi, y aquí me equivoqué, me gustaría que sea mi primary key. Lo tengo que poner en mayúsculas. Mi primary key, es decir, esta va a ser la llave de identificación. Luego voy a tener el client name y el tipo de dato que voy a guardar ahí es texto. Y luego yo le voy a decir que no quiero que sea nulo. Es decir, no me gustaría que alguien cree un cliente y no ponga su nombre.
Y luego mail, le voy a poner lo mismo, not null, pero le estoy dando una cosa extra, le estoy diciendo que quiero que sea único. Es decir, yo no quiero dos clientes con el mismo mail, no lo voy a permitir. Terminando el comando, yo le voy a poner un punto y coma, y ya tenemos nuestro primer comando de SQL. Vamos a ver si funciona, porque siempre me equivoco cuando escribo código, pero si yo le pongo F5, miren, aquí me está diciendo que se creó la tabla, y que aquí estamos viendo que lo regresó en 48 microsegundos. Si yo quisiera ver la tabla, yo lo que puedo hacer es poner select y puedo ponerle que seleccione todo, de dónde, y le voy a decir que de clients. Y lo mismo, le voy a poner el punto y coma, lo puedo seleccionar y poner F5, y me va a dar justamente esta tablita. ¿Ok? Entonces esta tablita me está diciendo aquí qué es lo que tengo, y como pueden ver no tengo ningún valor. Vamos a agregarle un valor. Entonces vamos a poner insert, me parece que es el comando, y luego le tengo que poner into, aquí le voy a poner clients, y luego values, y aquí me parece que me voy a equivocar, van a ver por qué, porque antes de esto yo le tengo que poner qué valores quiero. Entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a ponerle aquí el que lo quiero en el client-name, y que lo quiero en el client mail, y luego le voy a poner justamente un valor. Entonces vamos a ponerle Jonathan, y luego de valor de mail le vamos a poner jonathan@gmail.com, y vamos a cerrarlo con punto y coma. Estoy bastante seguro que esto me va a dar un error, ojalá que no, pero estoy bastante confiado de que sí. Entonces vamos a ver en qué me equivoqué. Vamos a poner aquí F5, y creo que sí lo hizo bien. Entonces si yo volviera a correr este comando, ya me va a aparecer 1, Jonathan y mi mail. Entonces, ¿cuál es la notación que estamos haciendo para insertar? Estamos diciendo inserta a la tabla clientes, y luego le estoy diciendo las columnas que quiero insertar, los valores, y aquí le estoy dando los valores que quiero insertar. Excelente. Entonces, como pueden ver, yo no le estoy dando el client ID. Y eso lo estoy logrando porque yo ya le dije cómo quiero que se inicialice. Quiero que todos sean seriales. Ok. Entonces, si yo cambiara esto, y en vez de Jonathan le voy a poner Paola, y aquí va a ser paola@gmail, cuando yo corra esto y le ponga F5, ya lo va a agregar. Y cuando lo veamos, vamos a tener esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver una última cosa, nada más para que se empiecen a familiarizar con el lenguaje de SQL, pero lo vamos a seguir viendo mañana sin ningún problema. Es qué pasaría si yo quisiera elegir o darle una propiedad. Es decir, a mí me gustaría tal vez ver a los clientes cuyo nombre es Jonathan, aunque eso no tiene mucho sentido. Tal vez vamos a poner aquí otro Jonathan para que tenga más sentido, otro Jonathan, y su mail va a ser Jonathan2. Supongamos que tenemos dos Jonathan. Nada más para que vean qué pasa si yo quisiera agregar un mail que ya existe. Aquí me va a dar un error y me está diciendo justamente que no puedo hacerlo porque estoy violando la propiedad unique. Entonces aquí tendría que ser Jonathan 2. Muy bien. Entonces cuando yo llame esto, lo va a lograr. Puedo verlo en mi tabla. ¿Qué pasa si yo quisiera únicamente ver a los Jonathan? Entonces yo aquí pondría el comando select todo from clients. Y yo le voy a poner el comando where, ok, client name es igual a Jonathan. Entonces selecciona todo de la tabla clientes donde la columna client name sea igual a Jonathan. Y cuando yo corra esto, únicamente me va a dar los dos valores de Jonathan. Excelente. Pues bueno, con esto terminamos la clase 1. Vamos a ver muchos más comandos en la clase 2 y con ejemplos donde vamos a hacer diferentes tablas y vamos a ver un poco más de las queries avanzadas para posteriormente pasar a Power BI y Snowflake. Muy bien, espero les haya gustado muchísimo esta clase y esto fue un curso de Zero to Hero.